Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del punto de trabajo de un transistor. Antes que nada comentarles que es muy importante haber visto los videos anteriores, ya que son secuencia, pues entonces si no los ven se les va a complicar un poquito este tema. De hecho sí se les va a complicar mucho porque como les digo tiene que ver con los videos anteriores. Bueno, un recordatorio del video anterior, hemos visto sobre la recta de carga de un transistor y pues hemos visto que nos sirve para la identificación visual de los diferentes puntos de trabajo que tiene un transistor. Esto es para poder seleccionar el transistor más adecuado dependiendo de la aplicación que vayan a tener. Entonces, el punto de trabajo de un transistor se refiere a lo siguiente. Aquí tenemos estas rectas de carga. Aquí podemos ver en el eje vertical tenemos la corriente del colector en miliamperios. En la horizontal tenemos el voltaje colector emisor. Si recuerdan, para que el transistor se active, sé que lo he repetido mucho como si fuera un perico. Bueno, entonces, para que el transistor se active, tenemos que inyectar una corriente suficiente por la base, ¿sí? Entonces, conforme vayamos inyectando corriente por la base, la corriente del colector se va a ir aumentando, se va a ir amplificando, ¿sí? Entonces, vamos viendo que dependiendo los valores de la corriente base, pues va a haber una corriente del colector. Eso tiene que ver con los factores que hemos visto, de la ganancia del colector, del transistor y todo eso. Entonces, pero llega un punto que por más que insertemos corriente en la base, la corriente del transistor por el colector va a estar constante, o sea, va a llegar a su corriente máxima. Eso lo he explicado en videos anteriores. Entonces, aquí me está diciendo que cada pareja de valores, corriente del colector y voltaje colector emisor, relacionados a un valor de corriente de base, es un punto de trabajo posible. Es decir, aquí estamos viendo que eh, para la corriente de base de 10 microamperios vamos a obtener para este ejercicio, ¿no? Vamos a obtener para 10 microamperios en la base, esta es la corriente de base, esta es de negro, ¿sí? Entonces, para 10 microamperios de corriente de base vamos a obtener en el colector 1 miliamperio. 20 microamperios de corriente de base vamos a obtener 2 miliamperios. 30 microamperios de corriente de base vamos a obtener 3 miliamperios en el colector. Pero de igual manera, tenemos esos valores y vamos a ir obteniendo un valor en voltaje colector emisor, o sea, vamos a ir obteniendo diferentes valores. Vamos poniendo corriente por la base, vamos a obtener una determinada corriente del colector y de igual manera va a ir variando el voltaje colector emisor. Entonces, cada pareja de valores de la corriente del colector y el voltaje colector emisor que están relacionados a un valor de la corriente base es un punto de trabajo posible. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente, esta es la corriente, este punto amarillo que está aquí es casi 3 miliamperios, es la corriente máxima para ese ejercicio del circuito anterior, ¿sí? Entonces, para esa corriente máxima, que es el punto de saturación, también existe el punto de corte. En el punto de corte de ese ejercicio donde la fuente de voltaje del colector era 12 voltios, bueno, cuando está en corte, el voltaje colector emisor son 12 voltios. Aquí está el eje de voltaje colector emisor, 12 voltios. Y el punto máximo, o sea, el punto de saturación, la corriente del colector es casi 3 miliamperios, 2.80 y algo miliamperios, no recuerdo bien. Entonces, vamos viendo nosotros que conforme nosotros vamos variando la corriente base, vamos obteniendo corriente del colector y también va variando el voltaje colector emisor. Y aquí tenemos otra recta de carga, la corriente máxima del colector en el punto de saturación son 5 miliamperios y en el punto de corte el voltaje colector emisor son 15 voltios. Ahorita vamos a realizar unos ejercicios para poder comprender mejor esto. Entonces, al ir variando el valor de la corriente de base IB, podemos ir encontrando diferentes valores del punto de trabajo del transistor, siendo el mejor punto de trabajo el que se encuentra en la parte central de la línea de carga. Ahorita vamos a ver sobre eso, no se preocupen. De esta manera se tendrá garantizado que el transistor siempre trabaja en la zona activa. Les he explicado que el transistor tiene tres zonas: zona de corte, zona de saturación y zona activa. Les he hablado mucho de la zona de saturación, les he hablado mucho de la zona de corte, pero luego les voy a hablar de la zona activa. Vamos a tocar el tema de amplificadores y pues voy a tocar este tema. Entonces, ahora, la corriente de base IB, la corriente del colector IC y el voltaje colector emisor relacionados en el punto de trabajo de un amplificador se van a designar de esta manera. Es decir, hablando del punto de trabajo, en vez de decir IB, vamos a decir IBQ. La Q lo que representa es el punto de trabajo. Cuando ven una Q, estamos hablando del punto de trabajo del transistor. IC la vamos a representar con ICQ.
y VCE la vamos a representar con VCEQ. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, es muy similar a los ejercicios anteriores. Este es la fuente de voltaje VBB, más que aquí es 15, más que se le quitó el 1, ¿sí? Aquí también es 15. Esta fuente de voltaje se llama VCC, esta se llama VBB. Entonces, la resistencia al colector es 3.9 kilo ohms, o sea, casi 4.000 ohms. Entonces, para obtener esto, el VQ, como les acabo de mencionar, esto se van a designar de esta manera. Entonces, es igual al voltaje de esta fuente de aquí, VBB, menos el voltaje base emisor. Recordar que el voltaje base emisor, o sea, es la caída de tensión del transistor, ¿sí? Para obtener la corriente de la base, o sea, la corriente de la base es el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor. Esto lo he explicado mucho en este curso de electrónica. Si no te sientes familiarizado, te recomiendo mucho que vayas al canal de reproducción, curso de electrónica. Entonces, obtenemos entre el valor de la resistencia de base, esto es la ley de Ohm, ¿sí? Voltaje de la fuente menos la caída de tensión del transistor entre la resistencia de base, pues vamos a tener la corriente de la base. Ahora, corriente del colector, pero aquí es ICQ. Hay que recordar la fórmula, es la beta, dependiendo la beta que le den. Ahorita estamos considerando una beta de 100, beta por IBQ, o sea, por la corriente de base. Es la corriente del colector, esta corriente de aquí, esta que es flecha en azul, que va así. Y el voltaje colector emisor, Q, es igual a este voltaje, hay que recordarlo muy bien, el voltaje VCC de la fuente esta, menos la corriente del colector por la resistencia. O sea, corriente de colector por resistencia, este es el voltaje en la resistencia, ¿sí? Y CQ por RC es el voltaje en la resistencia, es la ley de Ohm para obtener el voltaje que cae aquí. Entonces, si al voltaje total le quitamos el voltaje en la resistencia, nos da el voltaje colector emisor. Eso lo expliqué en los videos anteriores. Entonces, se nos pone un ejercicio aquí, tenemos un ejercicio, se nos pide hallar el valor de la resistencia de base RB, esta resistencia necesario para que el punto de trabajo Q se encuentre localizado aproximadamente en la mitad de la recta de carga. Los datos es que la beta es igual a 100, la resistencia de colector es igual a 3.9 kilo ohms. Vamos a realizar esto. Solución. Vamos a considerar los puntos de corte y puntos de saturación. En los puntos de corte, pues, cuando la corriente de base es igual a 0, pues la corriente del colector, porque si no ponemos una corriente suficiente por la base, esta parte se va a comportar como un circuito abierto. Si da de cuenta que el transistor entre colector y emisor va a estar abierto, por lo tanto, la corriente del colector, como va a encontrar una trayectoria abierta, va a ser 0. Entonces, en el punto de corte, la corriente del colector es igual a 0 amperios y el voltaje colector emisor, como he explicado anteriormente, es igual al voltaje de la fuente, VCC. Es igual que 15 voltios. O sea que en los puntos de corte, la corriente del colector es 0 amperios y el voltaje colector emisor es 15 voltios. Puntos de saturación, que es la corriente máxima del colector, IC es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia del colector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el punto de saturación el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios. Entonces, estos 15 voltios he explicado que se reparten entre esta resistencia y entre el voltaje colector emisor. Si aquí VC es igual a 0, por lo tanto todo el voltaje va a estar en la resistencia. Por lo tanto, la corriente máxima va a ser los 15 voltios, todo el voltaje de la fuente entre el valor de esa resistencia, que es 3.900 ohms. Y eso me da este valor, 0.00385 amperios. Al multiplicarlo por 1000 lo convertimos a miliamperios y eso es igual a 3.85 miliamperios. O sea que estamos obteniendo los puntos de corte y puntos de saturación. Punto de corte y punto de saturación, aquí los tenemos, ¿sí? Ahora, los puntos de trabajo deben de estar en la mitad de la recta de carga. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir entre 2 para que quede más en la mitad. ICQ, que nos referimos a la corriente del colector, es igual a la corriente máxima que la acabamos de obtener, que es 3.85 miliamperios entre 2. Eso es, entre 2 es igual a 1.925 miliamperios. Igual al voltaje colector emisor, que es el voltaje máximo, lo dividimos entre 2, o sea, 15 entre 2 me da 7.5 voltios. Y IBQ, que es la corriente de base, es igual a ICQ entre beta, es una fórmula, y eso es igual a 1.925 miliamperios entre 100. O sea que
ICQ es esto, entonces ICQ es 1.925 miliamperios entre la beta que es 100, porque recordar que la beta es 100. Y eso me da 19.25 microamperios, es decir, voy a obtener la calculadora. 1.925 por 10, ahí ocupo la 1.925 por, y aquí lo voy a poner en, a ver, ¿dónde está el? Por 10, y aquí no hallo el para elevar, aquí no estoy acostumbrada a esta calculadora. Ay, no lo encuentro. Bueno, no importa. Esto ya lo he explicado en el tema de conversiones de unidades. Entonces tenemos estos datos. Vemos, ahora vamos eh, a volver a, bueno, voy a volver a decirles, los puntos de trabajo deben de estar en la mitad de la recta de carga, como acabo de explicar. Entonces, estos datos ya los obtuve, ¿no? ICQ es igual a esto, VCQ es igual a esto y IBQ, o sea, punto de trabajo es igual a 19.25 microamperios. Vamos a acomodar. Primero, inicialmente sacamos que la corriente máxima era 3.85 miliamperios, o sea, aproximadamente es aquí, cerca de 4 miliamperios. Y este es en el punto de saturación. El punto de corte es 15 voltios. Si unimos esta recta, pues aquí tenemos estos dos puntos unidos. Pero tenemos que encontrar el punto de trabajo con estos datos, ¿sí? O sea que 1.925 miliamperios, 7.5 voltios, aquí más o menos, en este es 7.5 voltios, aquí aproximadamente aquí, 7.5 voltios, y 7.5 voltios con una corriente 1.925 miliamperios aproximadamente aquí, casi 2 miliamperios, o sea que casi 2 miliamperios aquí y 7.5 voltios por aquí, ¿sí? Y 19.25 microamperios, o sea, casi 20 microamperios por aquí. Este es el punto de trabajo Q para estos datos. Pero igual podemos obtener diferentes puntos de trabajo. O sea, si nosotros vamos variando la corriente de base, vamos a ir obteniendo otra corriente de colector, de igual manera un voltaje colector emisor y vamos a ir encontrando diferentes puntos de trabajo. Entonces vemos que este punto de trabajo se encuentra en la zona media. Por lo tanto, hemos resuelto el ejercicio